Para ser honesto, había muchísimas veces pensado en hacer este video y hablar de esta temática, de este motivo, de esta frase que he escuchado un montón de veces, que es la literatura muerto. Pero para ser sincero, jamás me lo había planteado al 100% hasta este momento en que finalmente estoy frente a la cámara para hablar de esto. Porque este video es más una suerte de reflexión personal y opinión personal de este asunto del que se habla tanto. El hecho de que se diga que la literatura ha muerto y todo lo que es relacionado a la cultura. Cuando yo comento a la gente que conozco o gente que voy conociendo, o sea, nuevos amigos, nuevos compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, les comento con lo relacionado a que me gusta escribir, me gusta contar historias, que en 2014 publiqué una novela, que en 2019 publiqué mi propio disco con letras escritas por mí y todo eso, que me gusta leer, coleccionar libros y demás. Muchísima gente me dice que está bastante bueno por el tema de que se rescata algo que ya está muerto, que es la literatura, y lo que la cultura literaria conlleva. Muchos me han dicho, está bueno que hagas eso porque hoy en día la literatura ha muerto. Y he escuchado esta frase tantas veces durante tantos años que comencé a reflexionar sobre este asunto. ¿Realmente la literatura ha muerto? Para ser honesto, creo que no. A ver, es cierto que la literatura, al menos en la Real Academia Española, se define como el arte de narrar historias a través de los libros, a través de los cuentos. Pero el arte de narrar historias no empezó solamente por libros y cuentos, sino que empezó por otros sistemas que se utilizaban antes. El famoso boca a boca, el escribir en planillas no, sería el escribir en tablillas, perdón, en papiros, en todo este tipo de elementos que uno podía escribir y contar una historia. Y comenzó prácticamente desde que empezó la humanidad. Si uno se pone a analizar la historia, los grandes dioses, por ejemplo, eran una forma de buscar explicación al porqué de las cosas, de las causas naturales que hoy existen, que siempre existieron, perdón, pero que en ese entonces no tenían una respuesta científica. Y por eso el inventar dioses y después inventar historias a través de estos dioses fue una forma de fomentar la literatura, el arte de contar historias y ese tipo de cosas. Lo mismo me doy cuenta de que fue pasando cuando empezaron a escribirse dichas historias, ya sea a través de jeroglíficos, a través de papiros, tablillas, todo en donde se podía escribir. Luego, obviamente, como todo ocurre, hay un lado comercial y a partir de ahí empezó el comercio de los libros, que por un lado es comercio, por supuesto, y por otro lado estaba fascinante porque permitía fomentar la cultura, la lectura y eso, y no todos los libros son buenos, y no toda la gente está de acuerdo con lo que dicen ciertos libros. Los libros también pueden mentir, o el escritor que escribe algún libro, por ejemplo en política, eh, obviamente que si escribe desde un punto de vista de izquierda, el derechista no va a estar de acuerdo y viceversa. Eh, por supuesto que hablar de esto no tiene nada que ver con la política, pero es para que más o menos se entienda la historia o el concepto que yo tengo de este asunto. Y la verdad es que he escuchado tantas veces el término de la literatura ya murió, la cultura ya está muerta, o el tema de que los libros ya prácticamente no existen, y yo no estoy muy de acuerdo con eso. Es verdad de que hoy en día ya los libros no se venden como antes. Antes, hace siglos atrás, los libros eran la única fuente de entretenimiento que tenía la gente. Luego se inventó la radio, fue la gran novedad. Después llegó la televisión opacó a la radio. Y así va siguiendo las cosas. Ahora tenemos YouTube, Netflix, que están dejando cada vez más atrás a la televisión. Pero lo cierto es que
si uno se pone a analizar cuántas grandes películas están basadas en novelas. Todo comienza por ahí, ¿no? Por la literatura, por los libros. Cuántas grandes series que fueron llevadas a la televisión o al cine están basadas en libros. Y lo que más me llama la atención y lo que me hace definitivamente creer que algo como la literatura no va a poder morir es ver cómo la misma, es decir, cómo la literatura ha ido constantemente evolucionando. Pasó de ser el boca a boca. Lo repito nuevamente, la literatura como tal es el arte de narrar historias a través de los libros, pero el arte de narrar historias en sí es algo que evoluciona constantemente y eso no lo puede negar nadie. Empezó siendo el boca a boca, escribir en tablillas, en paredes, papiros. Luego comenzaron los libros y de los libros ha pasado un montón de cosas. El arte de narrar historias, veamos en lo que es el cine y la animación, todo lo que es una película, todo lo que es una serie de cualquier tipo, están contando una historia. No la cuentan a través de un libro, sino a través de actuación, a través de filmaciones. Toda película, toda serie comienza con un guión. ¿Cuántos grandes animes salieron de manga, sin ir más lejos? También está el hecho de los videojuegos. ¿Cuántos grandes videojuegos se han vuelto increíblemente populares gracias a la historia que se cuenta en dicho videojuego? En los videojuegos, el arte de narrar historias evolucionó a narrar la historia a través de la jugabilidad. Uno puede ir creando la historia o bien ir conociendo la historia mientras va jugando. Es decir, los videojuegos también cuentan historias. ¿Qué más se puede decir? Internet. Internet fue la puerta abierta para un montón de escritores, blogueros. Reddit, por ejemplo, se llena de mucha gente que sube historias que ellos mismos escriben y que están buenísimas. He encontrado páginas de internet que también uno se puede sentar a leer las historias que gente escribe y me acuerdo que una vez leí una historia que se llama Lluvia de Castigo hace muchísimos años atrás y lo leí en una página web. Fue más o menos en el año 2010, yo tenía, sí, 2010 más o menos. Y ciertamente hasta el día de hoy me la recuerdo porque fue uno de los mejores cuentos cortos que leí en mi vida. Y lo escribió un chico de España, un bloguero que simplemente subió su historia y quiso compartirla en esa página web. Una página web que ya ni me acuerdo el nombre de la misma. Pero sí, Internet también ha permitido que mucha gente pueda compartir sus historias, su lado cultural. Acá en YouTube, sin ir más lejos, yo mismo estoy aprovechando este espacio, este hermoso espacio, para poder ir compartiéndole las historias que yo mismo escribo. Entonces el arte de narrar historias también se ha fusionado con la Internet. O sea, prácticamente es cierto que la literatura como tal es el arte de narrar historias a través de los libros. Pero el concepto de contar una historia, de narrar eventos y culturalizar un poco, ha ido constantemente evolucionando al punto que la literatura, si uno se pone a pensarlo, es el eje de la gran mayoría de cosas que existen y que nos entretienen. Historias que se cuentan a través de libros, historias que se cuentan a través de películas, a través de videojuegos, a través de internet. Las creepypastas, ahora me acabo de recordar, las creepypastas también fueron historias inventadas por gente en internet y cuánto impacto tuvieron personajes en esas épocas, ¿no? Como Slenderman, Jeff the Killer, entre otros. Los libros incluso también han ido evolucionando a tal punto de que hoy existen libros digitales. Hoy en día uno puede leer un libro en su propio teléfono. O sea, sigue todo estando ahí. Es cierto que quizás ya los libros físicos ya no se venden como antes. Es cierto que quizás las editoriales décadas o
me atrevería a decir, tal vez hace un siglo atrás, eran una de las empresas más lucrativas del entretenimiento que tenía la gente, y hoy, como todo concepto de evolución, han ido quedando cada vez más atrás. Y sin embargo, muchas saben adaptarse, no por nada utilizan internet para sus recursos, no por nada cuando uno quiere publicar un libro también ahora tiene la opción de hacerlo en el formato físico o en el formato digital. Entonces, quizás es verdad que en cierto sentido la literatura, en el punto principal, ¿no? El arte de narrar historias a través de los libros, no ha muerto, pero sí va quedando cada vez más atrás. Porque ya la gente no compra tantos libros o no lee tantos libros. No por nada una meta que mucha gente se pone es quiero leer un poco más. Pero el arte de narrar historias como tal, eso es algo que no solo no va a morir nunca porque está presente en un montón de aspectos de la vida cotidiana de todos, sino que además tiene una capacidad evolutiva impresionante, pasando desde el boca a boca, empezando por ahí, por esos cuentitos que se contaba la gente, a ser lo que es hoy en día. Historias contadas en libros, películas, videojuegos, blogs, series, manga, anime, todo, y desde un punto de vista tan interactivo, ¿no? El que quiere leer, el que quiere, perdón, conocer una historia a través de los libros se sienta a leerlas, el que quiere ver una buena historia se pone, porque le gusta mirar películas, se sienta a ver una película cuya historia le guste o le pueda llegar a atrapar. El que le gustan los videojuegos, muchos van a los videojuegos por la historia o se entretienen por la historia. ¿Cuántos canales hay de lore, de videojuegos, ¿no? De las historias que se cuentan los videojuegos? ¿O cuántos videojuegos son muy exitosos por la historia que tienen? Como Castlevania, que es mi franquicia preferida, y es mi franquicia preferida mayormente por la historia que hay detrás de toda esa serie. Así que sí, internet también, lleno de literatura. Entonces, se podría decir que el arte de contar historias, ya para ir finalizando este video, esta opinión personal, el arte de contar historias es algo que nunca va a morir, sino que va constantemente evolucionando. Y está ahí presente en todo lo que nos gusta a nosotros. No voy a volver a repetir todos los ejemplos que dije. Pero es verdad que la literatura como tal se considera el arte de contar una historia a través de un libro o un cuento. Y por eso, como una sugerencia personal, diría que no de una forma muy continua, pero sí de tanto en tanto, cuando uno puede tener tiempo y ganas de hacerlo, agarrar y sentarte a leer un buen libro, siempre es una buena forma de cultivar la mente. Gracias.